Cordial saludo, mi nombre es Pedro Romero, estudiante de Ingeniería Industrial. Voy a dar la explicación para esta fase, para el diseño de la cercha. El primer paso realizado en la fase 2 del curso de estática se asignó a cada grupo una cercha indicada para realizar el diseño de la misma. En este caso, nuestro grupo le tocaba hacer la cercha Pratt, dependiendo de las especificaciones que venían en la guía. Debía diseñarse los ángulos de piernas de la cercha y además para el cálculo que soportarían las cerchas entre cargas vivas y muertas. Debimos aplicar y escoger un tipo de teja de un catálogo de tejas con especificaciones idóneas. Después de calcular cargas vivas y muertas, debimos calcular cargas externas en cada uno de los nodos para finalmente diseñar de Paint, AutoCAD o a mano la cercha con las respectivas medidas que hayamos deducido en base al desarrollo de triángulos mediante los ángulos de piernas. En la siguiente fase correspondía analizar las fuerzas internas de la estructura para realizar dicho análisis existente. Dos métodos se realizaron, el método de nodos y el de secciones. Para esta fase realizamos ambos métodos. En el primer caso, el método de nodos fue realizado de manera grupal, consistiendo de tal manera en analizar las fuerzas que llegan a cada nodo de las barras de la estructura. Para este caso asumimos que todas las fuerzas estaban a tensión y si en el momento de desarrollar la sumatoria de las fuerzas obteníamos como resultado la fuerza negativa, quería decir que la fuerza estaba a compresión. Para poder llegar a dichas conclusiones, hacíamos uso de la sumatoria de las fuerzas en X y de la sumatoria de las fuerzas en Y. En el método de secciones debíamos cortar la estructura en dos partes y asumir que las barras que quedaban cortadas estaban a tensión. Utilizando además las fuerzas externas podíamos hacer la sumatoria de las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Además, se puede usar la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto. En la fase lo que se debe realizar es el diseño de cada uno de los elementos de una estructura, de los cuales pueden estar sometidos a tensión. Como es el diseño, la idea es que el cálculo del factor de seguridad sea mayor que 3. Entonces, para los elementos a tensión difiere del cálculo de los elementos a compresión. En los elementos a tensión se calcula el esfuerzo al cual está sometido el elemento, como se calcula en ello. ¿Cómo se calcula en ello? Entonces, como ya tenemos la fuerza a la que está sometida el elemento,
Atención, y el área transversal de dicho elemento. Entonces simplemente hacemos el cálculo de la fuerza en newtons sobre el área en metros cuadrados, y este cálculo dará el esfuerzo del elemento. El esfuerzo normal o axial en pascales. Entonces, para el cálculo del factor de seguridad será el esfuerzo último o de fluencia del elemento sobre el esfuerzo al que está sometido el elemento. En el numerador irá el esfuerzo menor, como el esfuerzo de influencia, en este caso, para el acero A36 es menor. En el caso de los elementos a compresión, el esfuerzo se puede calcular de la misma manera, pero en este caso el factor de seguridad se calcula con la carga crítica en el elemento sobre la carga a la que está sometida el elemento. Dicha carga crítica se calculará de pi cuadrados por el módulo y Young multiplicado por la inercia del perfil del elemento. En este caso utilizamos la inercia del elemento de patas rectas y se calcula mediante el teorema de Steiner. Entonces el cálculo será pi cuadrado por el módulo de elasticidad o módulo de Young por la inercia del elemento sobre la longitud del elemento cuadrado. Esta será nuestra carga crítica y nuestra carga admisible será la que nos dan en la tabla inicial. Luego de verificar que todos sean mayor de 3, concluimos que no será necesario diseñar los elementos. Me despido, mi nombre es Pedro Romero, espero que la explicación cumpla con lo requerido por mi tutor, por director y que pasen una buena tarde.